rogamos, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga siendo, Señor, el trabajo del alfarero en nuestra vida. Padre, que siempre, cada vuelta que demos en tu rueda, vamos a sentir como tu amor, como tu santidad, como tu justicia, como tu carácter se actúa en nosotros. Como, Señor, podemos conocerte con mayor integridad. Cómo podemos, Dios, podemos ver como tu luz por medio de tu palabra ilumina nuestro entendimiento, Señor, y nos da una percepción más clara y nítida, Señor, de tu carácter, de tu persona, de tu evangelio en nuestra vida. Padre, que una vez más entonces tu iglesia sea edificada en tu evangelio. Tu iglesia, Señor, se ha levantado una experiencia de poder contigo, Señor Jesús. Que podamos ser, Señor, más desprendidos de este sistema, de este mundo, Señor Jesús. Que podamos ser destetados de los placeres de este sistema, Señor, para así degustar y disfrutar y valorar, Señor, los manjares, los deleites, las perlas, Señor, de tu palabra, Señor Jesús. Que así nuestra alma, Señor, pueda tomar en cada bocado de la mesa que tú pones delante de nosotros, Señor, y que cada manjar traiga vida y produzca vida en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es maravilloso. Hoy continuamos con esta maravillosa serie de Viviendo las Bienaventuranzas. Y vamos a mirar la parte 2. Bienaventurados los pobres en espíritu. Un sermón por el cual, ya como lo comenté en el servicio pasado, Jesús se hizo famoso. Fue el primer mensaje que fue posteado en Facebook de la época. Las redes sociales del entonces, la primera plana de los periódicos, revolucionó este mensaje. Así que vamos a Mateo 5 para situarnos en este contexto. Verso 1. Una de las primeras enseñanzas de Jesús o sermones completos fueron registrados y había muchísima gente que lo seguía. Dice acá que viendo la multitud, Jesús vio la multitud que lo seguía, había mucha gente mirándolo. Así que él decidió subir al monte para poder tener un púlpito más grande, para poder tener una mejor apreciación de todas las personas que lo miraban y para usar de una forma única como Señor Rey de Reyes la naturaleza a su favor para que el viento llevara sus palabras hasta el último de los oídos de esa multitud. Y él se sentó y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, del 1 al 3, leí la Reina Valera 60. Leo la Nueva Biblia Viva, la NBV, del mismo verso 3. Dice: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Vimos la semana pasada que la palabra bienaventurado tiene muchos significados. Es la palabra griega makarios y significa afortunado, bendito, feliz, favorecido y dichoso. Vimos bastante tomando como referencia esa última palabra que cité, que es la palabra dichoso, lo que significa. Vimos bastante lo que implica ser una persona dichosa. Entendimos que es un estado en el cual estamos siendo llevados. Recordemos algo, iglesia. El hombre fue creado en una condición espiritual perfecta. El hombre cae en el pecado y cae de esa condición y se desvirtúa y se distorsiona dicha condición. Dios planifica y ejecuta un plan
para devolver al hombre a su condición original. Eso es el Evangelio. Por eso usted puede contrastar el estado del hombre en Génesis y usted lo puede contrastar con el estado del hombre en Apocalipsis 21 y 22, que son los últimos capítulos de la Biblia. O sea, usted puede contrastar al hombre en los dos primeros capítulos de la Biblia con el estado del hombre en los dos últimos capítulos de la Biblia, y usted se va a dar cuenta que es llevarlo al mismo estado de donde cayó. La diferencia está, ¿dónde está la diferencia? Bueno, en la tecnología, en todos los avances de la civilización y en todo aquello, que eso es lo que marcaría en lo natural la diferencia entre el primer hombre y el último hombre, que es el que está representado en Apocalipsis. Pero en lo espiritual, usted va a notar el mismo estado, un hombre perfecto viviendo en un paraíso eterno con su Dios, como fue creado al principio, un hombre perfecto viviendo en un paraíso eterno con su Dios. Es tal cual lo mismo. Entonces, el estado de la bienaventuranza es ese proceso por el cual Dios nos mete, nos transita. Entonces, hay que primero acá definir, antes de entrar en materia de lo que significa ser bienaventurado por ser pobre en espíritu, yo quisiera definir primero quién no es un pobre de espíritu. Esto hay que tenerlo en cuenta muchísimo para poder tener esto en claro. Así que vamos a responder esta pregunta rápidamente. ¿Quién no es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es alguien con baja autoestima. Porque así si fuese, entonces los pacientes clínicos que tienen alta depresión son bienaventurados. No es así. Alguien que no es pobre en espíritu tampoco lo es una persona callada o introvertida, porque carece de simpatía o empatía o algún tipo de afinidad social. Eso no lo hace una persona bienaventurada. Ni tampoco pobre en espíritu es alguien que sufre o que son oprimidas. En ese aspecto no lo son, porque si así fuese, entonces el mundo entero estaría bienaventurado, porque Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicción, mas confía que yo he vencido al mundo. Entonces, desde ese punto de vista, la plenitud actual de la raza humana viviente, los más de 8.000 millones de seres humanos que existen, fueran bienaventurados. No es así, porque cada uno en algún sentido sufre de alguna forma. Entonces, eso no lo hace tampoco una persona bienaventurada para el cielo. Tampoco lo es una persona que es rechazada o es abusada de alguna forma. Es decir, todas estas situaciones son experimentadas por los mismos incrédulos. Y entonces Jesús no va a avalar o no va a exaltar o a bendecir la condición precaria de este sistema, de este mundo y de aquellos que viven en este sistema. Esto es bueno definirlo bien, porque he escuchado tanto algún tipo de mención indirecto a este tipo de situaciones, que eso no fue lo que Jesús dijo. Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo algo que yo lo he conversado bajo otros contextos, pero también se aplica aquí. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendrán. Entonces ellos, porque sufren pobreza, entonces son bienaventurados. Porque Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. No. Ahora bien, hay que definir ahora, después de haber tenido claro esto, quiénes no son pobres en espíritu, porque eso es bueno tenerlo presente. Que la palabra griega que aquí se usó en Mateo 5.3 para decir pobre es la palabra petojos, para los que anotan. Petojos, así como usted lo escucha, petojos, todo pegado. Y comunica la idea, o se interpreta de esta forma: mendigo, pordiosero y desamparado. Aunque esto denota una connotación cultural pública de un mendigo, de un indigente para nosotros en la sociedad actual, el hecho de que Jesús la haya usado con esta frase, pobre en espíritu, ya cambia el significado de las palabras de Jesús y nos enfoca para interpretar mejor esto que el Señor nos quiere decir. Jesús aquí entonces nos está hablando de una condición espiritual, porque así como culturalmente, socialmente, podemos reconocer que un indigente
o alguien que vive en un nivel de pobreza extrema a nivel material es una condición económica, y por eso los políticos o los gobiernos de turno lo califican de esa forma y buscan promover las riquezas sociales o cualquier tipo de programa social para ayudar a la persona a que salga de esa condición económica. Pues de la misma forma Jesús está usando una similitud para indicarnos entonces que el hombre se encuentra en un nivel de ruina espiritual, o usando el mismo término que acabo de usar, que el hombre natural se encuentra en un estado de indigencia espiritual, carece absolutamente de todo. Por eso es que cuando usted ayuda a una persona que está en condición de calle, cualquier tipo de ayuda que usted le quiera dar, te lo va a recibir. Y a lo mejor para ti, eso es algo insignificante. Y a lo mejor en lo natural, por eso se lo estás dando, porque para ti eso no representa un gran valor. Pero para esa persona, por estar en una condición de ruina, de carencia absoluta en lo natural, para ella eso es algo muy valioso, eso que tú le das. Si realmente está en esa condición, porque sabemos que hay unos abusadores que se hacen pasar para pedir plata y así tener la vida fácil, ¿no? Eso lo sabemos. Pero alguien que realmente está en una situación de calle, por eso usted a lo mejor puede escuchar de su corazón las gracias. Cristiano, o le han predicado, qué sé yo, o algo, te dice un Dios te bendiga, o que el Señor te lo pague. O sea, de alguna forma Él busca darte a entender que está altamente agradecido por esa gran ayuda que tú le estás dando. Tú dirás, pero si no le di nada. Si lo que le hice fue darle 0,10 centavos de sol, o le di 0,20, o le di 0,50, o le di un sol, que es casi siempre lo que la gente le da. Es raro el que le da más de allí. Pero cuando realmente la persona que está en esta condición aprecia, eso para ellos, eso es una millonada lo que tú le estás dando. Entonces, bajo esta connotación, entonces podemos definir que alguien que es pobre espiritualmente hablando, o pobre de espíritu, como Jesús lo colocó, es alguien que está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor, espiritualmente. Está desprovisto de toda virtud. Desprovisto de toda virtud. Podemos decir también que alguien que es pobre de espíritu es alguien que reconoce, se refiere a la condición, se lo voy a decir porque así me fue inspirado y me gustó mucho. Se refiere a la condición de profundo reconocimiento espiritual de la bancarrota que se sufre a sí mismo. Usted está fuera de Cristo, quebrado espiritualmente. El detalle está que no somos conscientes de esta condición. Eso es lo que ocurre. Y esto ya lo vamos a ir mirando a medida que se desarrolla este punto. Es decir, caemos en un estado de profundo reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual, de nuestra indigencia espiritual. Entonces, el detalle está, bueno, pastor, pero ya no nos acaba de decir que el ser humano en su condición natural está en esta condición. Sí, pero no todos la reconocen. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Si nos pusiéramos a sacar estadísticas, sacando los que ya son iglesias y forman parte de la fe cristiana, ¿cuánto de ese gran porcentaje de los seres humanos que hoy viven reconocen su condición espiritual? Nos vamos a dar una gran sorpresa, que la gran mayoría de ese serían el porcentaje de los que creen que no tienen ningún tipo de carencia espiritual, o que las carencias espirituales que ellos creían tener fueron suplidas de alguna forma, ya sea con estratagema de hombre, ya sea con algún engaño de Satanás, doctrinalmente hablando, con alguna de estas culturas religiosas, que sabemos que lo que va a hacer es agrandar más el vacío y arruinar más su vida, pero ellos creen que están suplidos. Porque sabemos que el hombre fuera de Cristo tienes una bancarrota espiritual. Así de sencillo, no hay de otra. Entonces, es interesante que esta primera bienaventuranza define y sustenta para servir de base para el resto de las bienaventuranzas que vamos a ver. Por eso Jesús la puso de primera, porque de esta depende el resto de las demás bienaventuranzas que Él habló. Es como cuando usted quiere ir a un piso de alguien de una oficina o de alguien que viva, pero usted tiene que pasar por mezanina primero, y en mezanina te van a preguntar, ¿y usted por dónde va? Repórtese por aquí, para que usted poder tener acceso
a esa promesa de bendición, porque casi no todas las bienaventuranzas de Jesús tienen una promesa de bendición muy hermosa, amarrada, estrechada, de un beneficio espiritual. Y para poder llegar a cualquiera de esas hermosas promesas que Él dio cuando dijo las bienaventuranzas, hay que pasar por esta primera mezanina. Esta es la primera. Aquí es donde nos topamos para mirar. Así que, otra característica entonces que podemos entender después de haber comprendido esto, es que el que es pobre en espíritu, entonces no confía en sí mismo y más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación. Esto es otro punto que me gustó resaltar. Que procura la gracia y la misericordia con desesperación. ¿Por qué? Porque no haya forma alguna de autosatisfacerse, espiritualmente hablando. No confía en sus habilidades de ninguna forma. Hay una desesperación absoluta por ser ayudado. Es una de las características del que está en condición de calle. Yo pudiese decir, los teólogos no lo dicen, esto es una apreciación muy personal, ¿ok? No lo agarré como doctrina esto que voy a decir. Pues ya va a entender por qué lo voy a decir. La Biblia nos relata que la mujer que tenía el flujo de sangre había perdido todos sus bienes materiales. Dice que gastó todo en medicina, en los médicos del momento. Eso pudiese interpretarse que la mujer en su desesperación llegó a no importarle quedarse en la bancarrota para tratar de sanar su enfermedad. Pero no lo logró, dice la Escritura. Así que esto me habla entonces que la mujer se convirtió en una mujer impura. Porque recordemos que la ley de Moisés dice que cuando algún miembro de la comunidad judía tenía algún tipo de secreción corporal y no cesaba, y los sacerdotes miraban que no había alguna forma de sanarla, tenían que excluirla del campamento, haciéndole una persona impura para la sociedad. Así que esto ya ponía a la persona en una condición de miseria, de indigencia. Por eso que los leprosos, el que tenía lepra, ya prácticamente, si Dios no le hace un milagro, era una condición bastante deplorable para el judío de la época. Bastante deplorable. Porque podías tener mucha riqueza, podías tener mucha influencia social y todo, pero ahora dependías de que tu familia se acordara de que tenías que comer y tenías que llevarte la comida hasta fuera del campamento, esperarlo ahí, porque a lo mejor se tardaban. Acuérdate que no había hora, no había Twitter, no había WhatsApp para mandar mensajes, por dónde vienes, por dónde vas. No podías presionar con una nota de voz, tenías que esperar. Con hambre, con sueño, con frío, si era de noche, con calor, si era de día. O sea, la persona entraba obligatoriamente en un estado de indigencia muy grande, prácticamente. Así que esta mujer también, para mí, entró en este nivel. Así que cuando la mujer se abalanza sobre la marea de gente que está alrededor de Jesús y no le importaba que se dieran cuenta de que era ella, porque la gente tenía que reconocer quiénes eran los que eran impuros para precisamente mantenerse alejado de esta gente. Entonces ella sabía a lo que se estaba exponiendo, al escarnio, a que la trataran violentamente, porque entonces la gente, por defender su condición religiosa, es que si me junto contigo, si me tocas me haces impuro, entonces yo me quiero mantener bien con Dios, así que aléjate. O sea, eso podía hacer que la persona reaccionara de cierta forma un poco hostil y violenta, y ella se arriesgó a eso. Y no le importó siquiese esa actitud, las malas vistas de los que ya se estaban dando cuenta del tipo de persona que era, con tal de llegar hasta donde estaba Jesús y tocar el borde de su manto. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente para que Jesús se parara. ¿Quién me ha tocado? Virtud salió de mí. Y acabo de decir que alguien que es pobre espiritualmente está arruinado espiritualmente, carece de todo tipo de virtud. Jesús no solo sintió la fe de esta mujer, sintió esa pobreza, sintió un pobre en el espíritu que decía: necesito virtud. Y si tú no me la das, aquí perezco, pero perezco a tus pies. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos sentimos así desesperados por Jesús?
¿Cuándo fue la última vez que hubo alguna circunstancia en nuestra vida que nos hizo mirar nuestra condición de desesperanza, de total dependencia, de que estamos totalmente desvirtuados, de que estamos realmente en una posición de necesidad indistintamente de tu posición social, económica, comodidad? Porque te voy a decir una cosa: si estas cosas hacen que pienses que no tienes necesidad de ningún tipo, déjeme decirte que volviste a caer en el engaño de este sistema. Por eso es que la iglesia de la Odisea fue tan reprendida tan duramente. Tú dices que eres rico, tú dices que te vistes bien, tú dices que no te hace falta nada, y eres un miserable desventurado. Y todo aquello que ya usted sabe según la versión que usted haya leído. Jesús le estaba diciendo: han dejado de ser personas bienaventuradas, no son bienaventurados para mí. Ese es el peligro, iglesia. Y nuestra mayor preocupación debe ser entonces guardar nuestra condición de bienaventuranza. Eso es un privilegio único. Nos hace ser dichosos, nos hace ser felices, nos hace ser afortunados, nos hace ser benditos. Jesús le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea: ¿de qué les vale tener todo esto si dejaron de ser benditos para mí? ¿De qué les vale hacer todo esto y dejar de ser dichosos, felices para mí? Eso es lo más importante, iglesia. Por eso lo dije al principio: esta es la primera bienaventuranza y es la alcabala para las demás. Y eso es tan solo el principio de este mensaje. Al Salmo 32, verso 1. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Y saben, nosotros como creyentes, gracias a los evangelios de la prosperidad que hoy día tanto se predica, algunos por ignorancia, otros con alevosía, con total intención, precisamente promueven este tipo de condición espiritual. ¿Qué diferencia hay con el mundo entonces? ¿Qué diferencia hay con el mundo? Toda circunstancia que llega a tu vida y que te permite conocer mejor la condición espiritual es una bendición para ti. Porque eso te desnuda delante de Dios y te recuerda que estás desprovisto de toda virtud. Y que la ruina espiritual que hemos tenido es grande, muy grande por causa del pecado. Muy grande. Y nos demuestra entonces cada circunstancia que Dios permite a nosotros mirar el progreso en nuestra vida del Evangelio, de su gracia, de su misericordia. Entonces, la condición natural es quejarnos, la condición natural es ¿qué hago para salir de esto más rápido? Esa es la condición natural. Y buscamos métodos. Como somos evangélicos, vamos a buscar los métodos evangélicos. Este pastor dice que tiene 7 puntos para salir de tal situación. Vamos a escuchar el mensaje. Vamos a mirar. Pero muchas veces, la bendición no está en que Dios cambie, o el milagro no está en que Dios cambie la circunstancia. No, es que Dios nos está cambiando a nosotros en medio de las circunstancias. Esa es la mayor bendición de nuestra vida. Que nos está haciendo cada vez más bienaventurados. Y está usando esa circunstancia. Aquí vamos a ver el estado de un hombre que reconoció, no por su propia capacidad, porque el hombre en su capacidad no tiene tal potestad, cree que está bien sin Dios, cree que no necesita a Dios, cree que él mismo puede resolver por otros medios cualquier cosa sin Dios. O hay otros que quieren lo que Dios ofrece, pero no quieren al Dios que lo ofrece. Así no trabaja Dios. ¿Quieres lo que yo doy? Tienes que venir a mí. Salmo 32, verso 1 dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado
y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. La mayor dicha que podemos nosotros tener es, número uno, reconocer la condición espiritual por causa del pecado, porque una cosa que hace el pecado es que nos nubla la percepción espiritual de nuestra ruina espiritual. Por eso que cuando la palabra dice en Juan que el Espíritu Santo redarguye de justicia, pecado y juicio, lo que está diciendo Jesús ahí es que el Espíritu Santo quita la ceguera, que Corinto dice que el príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento, no solo para que no vean la luz de Cristo, sino para que no vean la necesidad de la luz de Cristo en ellos. Demuestra. Y por eso usted un día se arrepintió de los pecados. No porque usted fue muy bueno, no porque usted hizo uso del libre albedrío, porque usted estaba enceguecido, dice la Escritura. Y si a un ciego no le hacen un milagro, o la ciencia le devuelve la vista, yo no veo forma alguna de que un ciego vuelva a ver. No lo he visto. Entonces no es posible, humanamente hablando, reconocer la propia condición caída. Porque el pecado se encarga de que no te des cuenta. Y cuando Jesús viene a nosotros, cuando esa luz maravillosa viene a nosotros, y vemos nuestra condición, ¡wow! ¡Qué pecado tan grande tengo! Por eso que el pecador puede reconocer su pecado, llámese como se llame ese pecado, llámese alcohol, llámese fornicación, llámese droga, llámese X pecado. Por eso que Zaqueo se paró enfrente del Señor y dijo: Señor, ahora voy a devolver todo lo que robé y lo voy a dar con intereses. ¿Por qué? Porque quería lucirse delante del Señor. Imposible hacer eso. No te puedes lucir delante de Cristo. Cristo lo hubiese reprendido ahí mismo por semejante acto. ¿Por qué? Porque reconoció que era codicioso, avaricioso, que tenía amor por el dinero, y eso lo hacía robar, eso lo hacía aprovecharse de su situación pública para robarle a los ricos que tenían más. Pero él dijo: de ahora en adelante le voy a devolver, y no solo le voy a devolver, le voy a dar más para retribuirle el daño que les he hecho. ¡Wow! Reconoció su pecado, reconoció su ruina espiritual, vio su condición espiritual. Así que somos bienaventurados cuando el pecado nos es perdonado y cuando la maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Mira, mientras David, porque este salmo es de David, no se había dado cuenta de su ruina espiritual, de su condición espiritual, y por lo tanto no había reconocido su pecado para confesárselo al Señor, el pecado lo estaba consumiendo, su conciencia lo estaba consumiendo. Dice que sus huesos envejecieron y se amargó la existencia. Muchas veces cristianos amargados porque hay pecados sin confesar. Y si hay pecados sin confesar es porque ya ha sido engañado por el pecado y no se ha dado cuenta de la ruina espiritual que tiene encima. Otra vez. Otra vez. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. La NTV dice que tu mano pesaba sobre mí y me oprimía, dice la NTV. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el trabajo del Señor, del Espíritu Santo, estaba ahí. Estaba ahí haciendo la obra. Por eso que cuando el cristiano peca, y él sabe que está pecando, se siente como una cucaracha sin pata, como perro callejero, como trapo de hospital. Se siente mal. Pero aún así, quiere intentar hacerse la vista gorda para mantener eso que a la carne le gusta por un tiempo. Pero sientes una incomodidad espiritual gigante en tu vida. Es el Espíritu Santo diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Y evitas cualquier tipo de interacción con tu propia fe cristiana
porque sabes que cualquier cosa la puede usar el Señor para recordarte que debes arrepentirte. Es como yo digo, los cristianos que se ponen arisco. Los perritos que yo tengo, ellos son muy cariñosos con nosotros, pero hay algo que no les gusta, sobre todo a la hembrita. No le gusta que le corten las uñas. Ella se esconde. Es tan inteligente que apenas ve el corta uña en mi mano, se esconde totalmente. Y yo la puedo llamar, yo le puedo ofrecer pan, le puedo ofrecer galletas, puedo simular que me voy, porque cada vez que nosotros salimos ellos siempre nos acompañan hasta la puerta, como que te vas, no me llevas. Y no le importa absolutamente nada de eso, cuando normalmente apenas uno come o apenas uno hace cualquiera de estas actividades que acabo de nombrar, y ella enseguida me busca. Pero como ve que tengo el corta uña en la mano, se pone arisca, me ignora, se aleja, porque no le gusta. Así se ponen los cristianos también. Pero la mano del Señor va a estar siempre, porque si una vez el Espíritu convenció de pecado, convenció de ruina espiritual, de la gran necesidad que tienes de virtud y de gracia y de misericordia, lo va a seguir haciendo hasta que te reúnas con Cristo. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? Mira cómo continúa el verso. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Por un tiempo lo logró, pero cedió. Salga chivo, salga rana, Dios siempre gana. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me libras de la angustia. Tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Miren cómo el Señor nos muestra, miren cómo el Señor nos guía, miren cómo el Señor trae luz sobre nuestra propia condición espiritual, sobre nuestra ruina espiritual, y nos hace ser personas, entonces, que tengamos una desesperación por decir, Señor, tú eres mi refugio, pero no solo por decirlo, por hallarnos en esa condición espiritual. Por hallarnos en esa condición espiritual. No puedo dejar de mencionar a Isaías, el profeta Isaías. La Biblia dice que él era un hombre inmundo de palabras. Unos teólogos dicen que era una persona vulgar de palabras, otros dicen que era una persona idólatra y que por lo tanto era una persona devota de uno de los dioses de la época, y que por lo tanto cuando dice que era inmundo de palabras era porque adoraba a falsos dioses y promovía el culto a estos dioses. Porque dicen los grandes teólogos que Isaías pues era un gran orador, y lo podemos mirar, si notamos los 66 capítulos del libro de Isaías, pues vemos que el profeta Isaías era una persona con liderazgo, con influencia, con una buena palabra, pues le era fácil el verbo. Pero ocurre algo cuando él tiene esta visión del Señor, que ve el trono de Dios, ve los querubines arriba del trono, ve los ángeles, serafines y ve todo aquello. Ocurre algo muy interesante en la vida de Isaías. Dice, acabo de ver al Señor santo, santo, santo. Voy a morir porque soy pecador. Soy hombre inmundo de labios. Él mismo reconoció su pecado. Él mismo reconoció su ruina espiritual por causa del pecado. Y a él nadie le dijo lo que le iba a ocurrir. Él mismo dijo, voy a morir. Y ya sabemos cómo terminó esta historia. Entonces, ¿qué es lo que hace estar delante de Jesús como le pasó entonces a Zaqueo? Te hace reconocer la gran ruina espiritual que tenemos nosotros. La
gran ruina espiritual. ¿Por qué usted siempre debe mantenerse orando? Ya sea que tengas picos más altos, otros picos más bajos, eso va a ser normal en tu vida espiritual. Porque siempre entonces debemos de estar en la presencia. Porque tenemos una ruina espiritual muy grande, iglesia, de la cual todavía no somos conscientes de ella. Estamos cada día siendo conscientes de esta verdad espiritual. Que hemos avanzado mucho, mejor dicho, que el Señor ha avanzado mucho en nosotros para quitarla, sí. Que hemos mirado su gracia de una manera impresionante, que hemos visto virtud en nosotros muchísimo. Pero cada vez más somos más conscientes de esto. Entonces tenemos que entender algo, que el crecimiento espiritual no se va a producir en nosotros hasta que no se produzca un cambio. Y no van a haber cambios si no hay arrepentimiento. Y no va a haber arrepentimiento hasta que no haya un reconocimiento de la condición espiritual. No podemos pretender tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Si haces siempre lo mismo, te va a dar el mismo resultado siempre. Por eso es que cuando Dios viene a nosotros con circunstancias y nos pone en situaciones donde nos está exigiendo cambios que Él quiere hacer en nosotros, nos va a pasar por arrepentimiento, nos va a pasar por procesos donde destruye cosas en nuestra vida. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Eso qué precede a eso? El reconocer nuestra condición de ruina espiritual, de carencia espiritual, total y absoluta. Vamos a Romanos 4. Voy a leer la NBV. Vemos entonces que alguien que está en una condición de, según la palabra griega, petojos, dentro de la cultura hebrea, alguien que estaba en una condición de indigencia, según la adaptación a nuestra cultura actualmente, siempre primero tenía un claro reconocimiento de su condición, y eso lo hacía buscar y recibir desesperadamente ayuda de aquellos que le podían dar algún tipo de ayuda. Entonces, la condición exigía mantener siempre una misma conducta, la desesperación por ayuda. El problema está que el pecador, en este aspecto, no reconoce, o el que está arruinado espiritualmente, no reconoce su condición, o la conoce un poco solamente. Y segundo, no mantiene siempre la condición de desesperación por el único que le puede solventar esta situación espiritual. Y este es el problema que tiene actualmente la iglesia actual. Este es el problema que tiene. No reconoce del todo la ruina espiritual que tiene. No la reconoce. Y por lo tanto, prácticamente no están desesperados por el único que les puede ayudar con este tema. Vamos a ver qué dice Pablo con respecto a esto. Verso 1 dice: entonces, ¿qué podemos decir con respecto a Abraham, nuestro antepasado como pueblo judío? Si Dios lo hubiera hecho justo por las buenas obras que realizó, ¿tendría motivos para sentirse orgulloso? Aunque no ante Dios. En efecto, las Escrituras dicen que Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo declaró justo. Quien trabaja recibe su paga no como un regalo, sino como algo que se ganó. En cambio, quien no hace obras, para que Dios lo considere bueno, pero cree que Dios lo hace justo por creer, esa fe se le cuenta por declararlo justo. Vuelvo a repetir esto. En cambio, quien no hace obras para que Dios lo considere bueno, pero cree que Dios lo hace justo para creer, esa fe se le cuenta para declararlo justo. David se refirió a esto al describir la alegría de la persona a quien Dios declara inocente, sin haber hecho nada para merecerlo. Dichosos, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y olvidados. Sí, dichosa la persona a quien el Señor no le toma en cuenta los pecados. ¿Qué acabamos de leer? Salmo 32. ¿Es esta dicha solo para los judíos o también para todos? Ya hemos afirmado que Abraham Dios lo hizo justo por la fe. ¿Cuándo sucedió esto? Fue antes de hacerse judío, es decir, antes de que lo circuncidaran. Primero creyó y luego fue circuncidado. Y esa circuncisión fue como un sello, como una señal de que Dios lo había hecho justo por creer en él. Sucedió así para que Abraham fuera el padre de todos los creyentes que nunca han sido circuncidados, para mostrarles que ellos pueden ser declarados justos al creer en Dios.
Abraham, por supuesto, es también padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de la fe que tuvo cuando aún no se había circuncidado. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de su obediencia a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. Porque si los que reciben la herencia son los que obedecen la ley, entonces la promesa de Dios carece de valor y es una tontería tener fe. Lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley, nos buscamos la ira de Dios. La única forma de no quebrantar la ley sería no teniendo ninguna ley que quebrantar. Aquí entonces Pablo nos da una cátedra sobre el ser justificado por la fe. Y es interesante porque toma la bienaventuranza que ya Jesús está hablando y la está explicando mucho mejor desde el punto de vista de cómo lograr la salvación por medio del sacrificio sustitutorio de Cristo. Y usa como ejemplo a Abraham. Y dice que él fue justificado no cuando fue circuncidado, fue por causa de la fe que Dios le dio, por creer en su palabra, que recibió la circuncisión. No es que no le dolió, sí le dolió, pero la recibió como una señal en su cuerpo. ¿Y cuál es la circuncisión para nosotros? Los que estamos circuncidados por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Esa es la señal para nosotros. Vamos a Lucas 5:1, versión NTV. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Fíjense que Jesús estaba predicando y la gente, ahí ya está Jesús, y iba la trulla gente detrás. Era difícil a Jesús pasar inadvertido en un lugar. Así que bueno, Jesús tuvo que, notó dos barcas a la orilla, porque los pecadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Así que tuvo que subir a una de las barcas y Jesús le pidió a Simón, que luego pasó a ser el apóstol Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Es decir, los pescadores ya venían, estaban lavando para irse, pero había tanta gente que la orilla completa estaba llena de personas. Y Jesús dijo, ¿y cómo hago para pregar a esta gente? Bueno, vamos a usar el mar como púlpito, vamos a usar la barca como atril. Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Era tanta la cantidad de peces que, número uno, las redes estaban por romperse. Yo quiero que usted entienda que una red profesional de pesca, eso es de nylon reforzado y eso no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque aparte de aguantar el peso, la red tiene que tener la capacidad de soportar el movimiento de los peces mientras están vivos, porque recordemos que los peces quedan vivos unos segundos, unos minutos después de sacarlos del agua, así que eso va a generar una fuerza y el nylon tiene que soportar esa tensión, así que no eran cualquier red, no podía ser cualquier tipo de red. Y aquí me dice que las redes estaban por romperse. Pudiésemos especular que las redes ya eran viejas, pudiésemos especular eso. Pero ¿usted cree que Pedro se iba a arriesgar a trabajar con una red que estaba a punto de romperse? Lo más lógico es que ya hubiese cambiado las redes por una más nueva. Así que podemos descartar entonces que las redes eran viejas. Y dice que estaban por romperse, pero no encima de eso, la barca estaba por hundirse. No sé cuántos centímetros le faltaría para que el agua entrase, pero así sería el peso de lo que sacaron por las mallas, que tuvieron que pedir ayuda de manera urgente y con todo y todo, que distribuyeron el peso. Las dos barcas estaban por romperse, por hundirse, perdón. Pero aquí viene lo interesante. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Ya va. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver que Jesús haya hecho este milagro con que él reconozca su condición de pecado? ¿Dónde está la relación en todo esto? ¿Por qué Pedro hizo esta afirmación? ¿En qué momento Pedro fue
vio delante de sí la ruina espiritual. ¿En qué momento? ¿Qué lo hizo mirar su condición de pecado que hasta este punto no había sido confrontada, que hasta este punto no había sido puesta delante de sí mismo? Era sencillamente un pecador más que cumplía según sus posibilidades con la ley mosaica para estar bien con Dios. ¿Pero qué hizo? Usted dirá, bueno, a lo mejor fue la prédica que estaba dando Jesús, porque ya acabamos de leer en el contexto que Jesús tenía rato predicando, y a lo mejor Pedro estaba escuchando mientras lavaba las redes, y entonces cuando prestó la barca, escuchó más atención a la palabra. Usted podrá decir eso. Pero la realidad fue que lo que hizo que Pedro mirase su condición de pecado fue la gracia inmerecida que se le puso enfrente. Porque se le dio pecado por gracia. No fue el pecado, fue la gracia, la sobreabundancia de la gracia que estaba en el pecado. Él no pidió pecado. Él no pidió pecado. Él no estaba cobrando, Jesús, te voy a cobrar por prestarte la barca, ¿viste? Yo cobro por hora, porque yo trabajo con Uber Eats, entonces necesito compensar porque anoche no me fue bien. Trabajo con Globo y la cosa estuvo fuerte anoche, no hubo pedido. Así que bueno, ya yo sé que tú la mueves, Jesús, así que vamos a negociar. No fue eso. No fue ese detalle. Él no cobró por esto. Más bien a él intentó como que darle a entender al Señor. Ya lo vimos, Señor. Anoche le dimos duro, pero no pescamos nada. No, tranquilo, vamos. Pero si tú lo dices, está bien, yo te voy a hacer caso. Vamos, echen la mano, echen la red. Fue la gracia. Cuando tú te expones a la gracia, cuando Jesús pone delante de ti su gracia inmerecida, eso es lo que te hace bienaventurado, porque eso te hace ver tu ruina espiritual, la condición de tu alma actualmente, y vas a reconocer tu condición. Vas a reconocer pecados que tú pensabas que a lo mejor no estabas cometiendo, porque recordemos que el pecado es muy astuto, es muy engañoso y sabe camuflarse detrás de muchas veces de motivaciones y de intenciones y de acciones que aparentan ser piadosas o buenas. Puede haber pecado. Aquí no dice qué tipo de pecado tenía Pedro, pero ya con que él haya reconocido que había pecado en su vida, ya es suficiente. Apártate de mí. Y fíjense que lo dice solamente de Simón Pedro, no lo dice de los demás. No lo dice de lo de la segunda barca, lo dice de su barca. Entonces Jesús lo llevó al mar solo para darle peces. No. Sino porque a él, mira, vamos a seguir leyendo. Le dice, Señor, por favor, aléjate de mí. Aléjate, yo no soy digno. Yo no soy digno. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sí, los otros se asombraron, pero el único que reconoció su ruina espiritual fue Pedro. Sus compañeros, Santiago, Juan, hijo de Zebedeo, estaban asombrados también. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Wow. Vamos a Éxodo 33:12. Voy a leer la Reina Valera contemporánea, RBC. Así fue como Pedro se convirtió en seguidor. Fue convertido a la fe cristiana. Y eso es lo que tiene que causar la predicación del Evangelio. El Evangelio hace esto, desnuda la condición espiritual delante de la gente. Y ahí van a ocurrir dos cosas. El Espíritu Santo los convence de justicia, pecado y juicio, o se van a endurecer en su pecado. En la primera se van a arrepentir, se van a convertir, o en la segunda te van a ver odioso a ti por traerles el mensaje y se van a endurecer en tu contra. Pero no puede haber una tercera vía, no hay una tercera vía, no existe una tercera vía. Van a ocurrir dos cosas cuando tú predicas el Evangelio: o la gente se va a arrepentir, o la gente te va a odiar por el mensaje y vas a ser aborrecido. Ahora, pastor, pero no ocurre ninguna de las dos, preocúpate entonces.
Ese es el detalle. Te tienes que preocupar, en serio. Porque yo veo con Jesús y con los apóstoles esto. O la gente se arrepentía, como el caso de Saqueo que ya dije, o como el caso de los fariseos que se endemoniaban más con Jesús. Y con los apóstoles igual. Con Pedro se convirtieron 8.000 en 2 discursos, imagínense, nada más por ahí. Pero dice que también el Sanedrín los llamó y los amenazó y los exhortó y los golpeó para que dejaran de predicar el Evangelio. Con Pablo igual. Moisés le dijo entonces al Señor: mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso insistes. Yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Una persona que reconoce su ruina espiritual y que es un pobre espiritualmente, va a tener siempre una dependencia absoluta del Señor. No de sus habilidades, no de sus capacidades de hacer cosas, no de su potencialidad para lograr algo, del Señor. ¿Usted cree que aquí a este punto de la historia de Moisés ya no tenía la influencia sobre el pueblo para hacer lo que mejor le convendría para capturar o entrar a la tierra prometida? ¿Usted cree que no lo tenía? ¿Usted cree que Moisés no se... Recuerden, Moisés hizo algo que usted dirá: wow, Moisés hizo muchas cosas así, pero hubo algo en particular que a mí me generó más intriga y asombro, más que cuando abrió el mar. Te dirá: pastor, pero ¿qué más pudo haber hecho Moisés que le haya generado más asombro? Sí. Hubo algo que en lo personal a mí me genera más intriga y asombro de Moisés que ese milagro que él hizo, que a muchos sí les asombra más que ese. No, a mí no. Que es cuando el pueblo hace el altar, el becerro de oro. Dice que de la indignación Moisés hizo fundir el becerro de oro y lo hizo beberse el oro en agua a los israelitas. Léalo. Eso a mí sí me asombra, ¿sabe? ¿Cómo? Miren el nivel de influencia y de autoridad que tenía Moisés, que hizo que se bebieran el becerro de oro. Lo mandó a fundir y se lo beben. ¡Wow! Eso a mí sí me asombra. Y la gente le hizo caso, porque en la Biblia no dice: y el pueblo no le hizo caso a Moisés. No, dice que se lo bebieron. ¡Wow! Léalo con calma. Después que busquen la parte del becerro, cuando él baja, Dios le dice: mira, baja, porque ya esta gente, o sea, ya tiene otro Dios, ya tiene otro pueblo, ya, o sea, ya está listo. Esta gente se descarrió otra vez. ¿Tu pueblo? No, Señor, no es mi pueblo, es tuyo. Empezaron con la papa caliente: no es tuyo, no, ese es tuyo, no es tuyo, no, ese es tuyo. Miren el nivel de influencia. Y aquí en este punto, Moisés le dice a Dios: Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, si tu presencia no va a ir conmigo, yo no quiero ir. No me saques, pero espero quedarme aquí. Porque yo dependo de ti. Mi condición de ruina espiritual es tan grande que yo no puedo hacer absolutamente nada sin ti. Jesús dijo en Juan: sin mí, nada podéis hacer. No es una declaratoria ególatra de un rey que se sobrepone por encima de todos, como a veces lo vemos como desde nuestra percepción humana soberbia de una persona hacia otra. Uy, pero este Jesús es ingreído. No. Es que Jesús nos está diciendo: tu ruina es tan grande, que no vas a poder hacer nada sin mí. No puedes vivir sin mí, no puedes moverte sin mí. Entonces, reconocer nuestra condición de ruina espiritual nos lleva a depender absolutamente del Señor. Vamos a 2 de Samuel 5, 17, versión NTV. ¿Sabe? Y nosotros todavía tenemos que reconocer que planificamos, actuamos, y cuando vemos que los planes son frustrados de alguna forma, es que recurrimos al Señor. Niéguemelo. Un plan para lograr adquirir algo, lograr un objetivo que usted lo vea importante,
y usted se mueve a favor de eso, o cuando el plan es frustrado, o cuando el plan de repente marcha bien y en algún momento del tiempo se cae el plan, y usted ya no ve más ningún tipo de solución en su entorno natural y según sus capacidades, es que usted busca al Señor. Así somos. Así actuamos. Dice, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? Ok, recordemos que en este punto ya David era rey, ya estaba constituido como rey. Evidentemente usted sabe que bueno, Israel siempre tuvo enemigos y los filisteos eran como los archienemigos de Israel. Y David pues era ampliamente conocido porque su fama se extendió antes de ser rey, porque él era uno de los que salía a la batalla, que comandaba el ejército de Saúl. Así que se hizo famoso tanto de Israel como de los que habían combatido con Israel. Y ahora los filisteos se enteraron, ¿quién es el nuevo rey ahora? David no puede ser. Ese pelado. Uy, no, aquí tenemos que luchar contra él, tenemos que tumbarlo, porque si siendo comandante del ejército nos daba una revolcada, siendo rey va a ser peor. Así que le entendieron una emboscada. Vemos entonces que David ya era una persona que tenía conocimiento de guerra. Ojo, recordemos que no era cualquier tipo de conocimiento de guerra, él era diestro en batalla. Recordemos que cuando quiso matar a Urías, él dio una instrucción muy clara: colócalo donde me colocan a mí, donde yo lucho contra lo más en ese sector. Esa fue la orden de su comandante, y a Urías lo pusieron ahí y no duró ni 2 minutos. Murió rápidamente, porque él sabía la condición de guerra de Urías y sabía dónde lo estaba poniendo. Fíjense que David sabía, David no era cualquiera. Pero lo interesante entonces de este punto es que a David le dicen, mira, los filisteos nos están rodeando, vamos a entrar en guerra, entra la fortaleza, la guarnición de guerra, y aquí nos dice que él preparó un plan de batalla. Lo primero que hizo fue consultar al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Tenía la capacidad para enfrentar a los filisteos? Sí tenía. Número 2, ¿tenía que consultar al Señor de manera obligatoria? No necesariamente. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando al rey lo ungían, la unción que representaba para ese entonces, el respaldo divino. El respaldo divino. Fue lo mismo que le pasó con Moisés cuando Dios le dice, pero ¿por qué tú me consultas a mí? Extiende la mano. Y ya. ¿Para qué tú me preguntas? Ya yo te capacité para estas cosas. Ya yo te di la autoridad. Muévete, ¿qué estás esperando? Entonces, desde este punto, David no necesitaba obligatoriamente consultar al Señor. Él lo que tenía era que ejercer las funciones del llamamiento que Dios le había hecho. ¿Sí me explico? Es como que yo todos los domingos, o el sábado de la noche, en vez de yo buscar el mensaje o la serie de lo que el Señor quiere dar a la iglesia, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo predique mañana? Es igual. Y más si ya Dios me dio una serie, o sea, yo le voy a preguntar al Señor eso. Y David aquí va y le pregunta al Señor, Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? En pleno principio de guerra. El Señor le contestó a David, sigue adelante. Te aseguro que los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal-Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Miren, que el ser una persona que conoce su condición de ruina espiritual nos hace ser tan dependientes de Dios que el respaldo es contundente de parte del Señor. Mira el nombre que David le puso al lugar. Él irrumpió en medio de mis enemigos con una violenta inundación. Vio el respaldo de Dios de una manera muy contundente. Como una violenta inundación. Usted ha visto videos de cuando se inundan estos países del mundo, por lo menos cuando Japón se levantan estos tsunamis, y usted ve cómo esa ola se levanta de una manera que hasta te espeluca y arrasa con edificios, casas, vehículos, y no hay absolutamente nada que lo pare y causa una total devastación en el lugar. Mire cómo David está comparando el respaldo de Dios. Fue tan abismal, tan vasallante el respaldo del Señor que no quedó duda alguna que el Señor estuvo conmigo.
¿Pero por qué? Porque somos personas dependientes de nuestra condición. Y muchas veces el respaldo de Dios no es que desaparece. Es que Dios permite que te canse y que te frustre para que regreses otra vez. Porque sin mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Dios deja que se te acabe la gasolina. Déjalo que se acabe la gasolina. Y se te acabó la gasolina y el carro va a seguir unos metros, a lo mejor unos kilómetros, dependiendo de la velocidad que vaya. Y si no tienes que frenar mucho, si no hay curva y todo aquello. Pero a medida que va avanzando, va perdiendo velocidad, va perdiendo potencia, hasta que se detiene. Así somos. ¿Y sabes lo más tremendo? Cónchale, hace como 7 kilómetros atrás pasé el grifo. Y el Señor te está esperando. Oli. Ahora te toca retroceder para donde debiste estar desde un principio, con el Señor. Así que llamó a ese lugar Palperacín, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después, mire, escuche esto. Esto no quedó ahí. Los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. Oh, interesante. Interesante. Bueno, pero ya yo sé lo que el Señor va a hacer, entonces yo lo puedo volver a hacer. Bueno, ya por ahí viene el diablo, ya yo sé lo que tengo que hacer. Mire, los enemigos volvieron otra vez. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Ahora yo pregunto, ¿es que acaso usted cree que David no era un estratega de guerra? ¿Acaso usted cree que David no sabía que si repetía la misma estrategia los filisteos se iban a dar cuenta? ¿O es que acaso usted cree que los filisteos iban a venir otra vez con él y no estudiaron su derrota anterior? ¿Usted cree que los filisteos eran pocos inteligentes? Pero mire lo que David hizo. Señor, ¿debo volver a ir otra vez? Mire la respuesta del Señor. Rodéalos por la retaguardia y cerca de los álamos. Cuando oiga un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, como de tropas marchando, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Los filisteos nunca pudieron contra David. Nunca, militarmente hablando, nunca pudieron. Pero aquí está, ya usted sabe el por qué. Porque era un hombre que reconoció su ruina, ya lo vimos en el Salmo 32, que conocía su condición espiritual y que él necesitaba urgentemente virtud, providencia divina. El día que se descuidó, que desprendió de su vida esto, vemos los peores momentos de la vida de David. Pero también era necesario porque Dios lo iba a usar para inspirar hermosos salmos para nuestra vida, como el Salmo 51. Y terminamos con Lucas 6, verso 2, con la NTV. Mire, es tremendo porque el Señor viene siempre y nos va quitando circunstancias, nos va anexando circunstancias y nos va quitando muletillas, nos va quitando herramientas, va haciendo que algunas habilidades naturales se frustren de muchas maneras y nos deja como desprovistos de todo tipo de artilugio humano o del cual podamos echar mano. Y todavía con todo y todo, nosotros queremos seguir haciendo algo en pro de nuestra propia situación. Y Dios, como es paciente, y para Él un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día, pero para ti y para mí no. El tiempo pasa, el cansancio llega, la frustración llega, y eso Dios lo usa para que te arrojes con desesperación, como la mujer del flujo de sangre hacia Él. Pero eso lo hace el Señor. Y sobre todo cuando estamos en un proceso de aprendizaje y de enseñanza, donde nos queremos aferrar a lo que ya hemos aprendido. Dios dice, usted puede patalear todo lo que usted quiera. ¿Te cansaste? ¿Te frustraste? Bien, siéntate y escucha. Siéntate y escucha. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar
y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Si Jesús, que no tenía necesidad de orar, reconocía en su condición humana la gran necesidad espiritual que tenía del Padre, ¿cuánto más nosotros estamos en una condición de ruina por causa del pecado? No debemos, así sea, orar toda la noche por asistencia divina. Jesús no lo necesitaba. Jesús no tenía por qué hacer, porque Él en su condición era perfecto, siempre lo fue, nunca fue imperfecto. Jesús fue tentado, pero no hubo pecado en Él. Y Jesús oró toda la noche. Oró toda la noche. ¿Cuánto más nosotros entonces, seres desprovistos de toda virtud, que cada vez que nos exponemos al Evangelio, que venimos a su presencia, vemos nuestra condición de pobreza espiritual? Debemos entonces tener esa desesperación viva que nos haga, así sea, hacer vigilias nocturnas de oración y de búsqueda para ser asistidos por la providencia divina, por el único que nos puede asistir. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar y concluyo con la parte final de esta bienaventuranza, para no dejarla por fuera, porque hay que dar todo el consejo de Dios. Esta forma parte de la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora usted entiende por qué es el reino de los cielos para ellos, para los que están en esta condición, porque fue reservado, porque están siendo procesados y trabajados, santificados, justificados cada día, llevados por el camino de esta bienaventuranza, porque hacia allá van, a fin de cuentas. La mayor dicha es esta, amada iglesia. Por eso que esta es la mayor virtud, la mayor felicidad que podemos tener en el mundo actualmente, porque de ellas es el reino de los cielos. Porque de los que son así, de los que se desesperan cuando reconocen su condición, cuando cada día son más conscientes de esta verdad espiritual que padecemos, porque es un padecimiento por causa del pecado, y eso te hace ser más dependiente, eso te hace desesperarte como la mujer del flujo de sangre, hasta sacar virtud de Jesús las veces que sea necesario. Ella lo hizo una sola vez, pero tú y yo lo vamos a necesitar todas las veces que sea necesario hasta que nos reunamos con Cristo. Vas a tener que luchar para llegar a Jesús, así como luchó ella para llegar a Jesús. Y no solo para tocar el borde del manto, sino para aferrarte a Jesús y no soltarlo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te damos las gracias, que tú nos edificas en verdades eternas, insolubles, que nos abren, Señor, el entendimiento, nos iluminan, Señor, nos hacen ver más allá, Señor, de esta ceguera espiritual, de la cual una vez tú nos sacaste, Señor, pero quedan rasgos, porque no tenemos una percepción clara, Señor, por causa del pecado, por la imperfección que hay en nosotros, Dios, de la ruina tan grande, Señor, que hay en nuestra vida. Pero esta nos hace, Señor Jesús, desesperarnos, Dios, por hallar virtud, por quitar toda confianza, Señor, por dejar de alimentar el ego, Señor, de diferentes formas y maneras, para poner a un lado, Señor, todo aquello que impida, Jesús, que podamos recibir virtud de ti, Señor. Padre, para ser cada día más dependientes de ti, para dejar, Señor, de planificar sin ti. Es más, deberíamos planificar solo cuando tengamos una dirección clara del Señor. Padre, que tengamos, Señor, esta dicha de vernos, Señor, para apreciar cada vez más la ayuda que tú nos das, la virtud, Señor, inmerecida que tú nos das cada momento de nuestra vida. Que podamos ser asombrados como Pedro, Señor, cuando vemos tanta virtud frente de nosotros.
que sobrepasa nuestra capacidad, que nos hace hundirnos, Señor, en tu evangelio con fuerza. Padre, que así podamos ser bendecidos, Dios, que de verdad podamos tener, Señor, esta condición espiritual clara cada día más, Señor, y que podamos ser llevados de la mano de tu Espíritu, Señor Jesús, de esta forma. Que tu iglesia, Señor, crezca en esta verdad espiritual, para así ser hallados bienaventurados delante de ti, Señor. Bendícenos de esta forma, Padre. Amén.